En este vídeo tutorial voy a explicaros cómo hacer un cuento multimedia utilizando PowerPoint y en este caso utilizando concretamente la versión 2013. En primer lugar voy a mostraros el cuento ya hecho para que veáis los elementos que lo componen y a continuación os explicaré cómo introducir estos elementos y os explicaré algunos aspectos básicos más sobre la elaboración de un cuento multimedia. En esta diapositiva del cuento ya realizado podemos observar la presencia de cuadros de texto con función de título y podemos observar la presencia de imágenes insertadas que además tienen el mismo fondo que la imagen que actúa como fondo. En esta diapositiva del cuento se puede ver que hay cuadros de texto que actúan como narración y que están enmarcados en una forma determinada y con un color determinado. También vemos cómo las imágenes insertadas han ido apareciendo una detrás de la otra. Aquí vemos un cuadro de texto que actúa como diálogo. Aquí vemos otro elemento imprescindible en un cuento multimedia como es el vídeo insertado. En esta diapositiva podemos observar cómo la imagen insertada ha aparecido realizando un movimiento determinado. En esta página del cuento podemos apreciar la presencia de audios insertados, representados con el icono de altavoces, y podemos observar cómo la imagen se mueve siguiendo una determinada trayectoria. Aquí, por ejemplo, se ve más claro cómo las imágenes se mueven siguiendo una trayectoria en concreto y además una detrás de la otra. Aquí vemos otro elemento básico de los cuentos multimedia, los botones de acción. Yo en este cuento los he usado para añadir dos finales, el final 1, que sería el final original del cuento, y el final 2, que sería el final alternativo. Así, si clicamos por ejemplo en el final 1, vemos cómo nos lleva directamente a la diapositiva donde comienza dicho final. La última diapositiva de este final hay otro botón de acción que nos devuelve a la página del cuento donde se hallan los botones para ir a los dos finales. Y si clicamos en el final 2, vemos cómo nos lleva directamente a la diapositiva donde empieza este final. Y como antes, en la última diapositiva de este final, también hay un botón de acción que nos devuelve nuevamente a la diapositiva donde se encuentran los botones para ir a los dos finales. Finalmente, un elemento que es conveniente que esté presente en nuestro cuento multimedia es la bibliografía. En ella podemos incluir imágenes de otros cuentos en los que nos hayamos basado, como vemos aquí. Y también podemos insertar un hipervínculo que refleje los enlaces de sitios web que hayamos consultado para elaborar el cuento, como vemos aquí. Y yo creo que ya están nombrados los elementos más importantes que componen un cuento multimedia. Así que ahora voy a explicaros paso a paso cómo incluir estos elementos para elaborar el cuento. Primero, abrimos un archivo nuevo de PowerPoint. Seleccionamos presentación en blanco y se nos genera automáticamente una primera diapositiva. A continuación, en diseño, seleccionamos la opción de presentación en blanco, porque yo creo que con esta plantilla nos va a resultar todo más sencillo.
Para realizar la portada del cuento, primero dotamos de fondo a la diapositiva. Para ello vamos a ver las diferentes opciones que hay para aplicar un fondo. Vamos a la pestaña de diseño. En la parte derecha clicamos la opción de formato de fondo y vemos que se nos abre también en la parte de la derecha una pestaña. En esta pestaña están las diferentes opciones para aplicar un fondo. Así podemos escoger darle un fondo sólido, escogiendo un color neutro de la paleta que se nos muestra aquí. Podemos escoger darle un fondo degradado. En esta parte de aquí podemos jugar con los colores del degradado. Podemos hacer que una textura o una imagen actúen como fondo, o podemos darle un fondo tramado. Yo voy a escoger un fondo degradado y voy a jugar con los marcadores para que me quede un fondo degradado en tonos amarillos. Para añadirle un título a la portada tenemos dos opciones. Podemos insertar un cuadro de texto clicando en la pestaña de insertar y seleccionando la opción de cuadro de texto. A continuación dibujamos el cuadro de texto y escribimos en él. Si queremos moverlo de sitio, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño o girarlo, basta con situar el cursor en estos marcadores e ir moviendo el cuadro del texto así, 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 etc. Para editar el texto lo seleccionamos todo. Vamos a la pestaña de inicio y cambiamos la fuente, cambiamos el color, etc. Para editar el texto también podemos ir a la pestaña que se nos abre aquí, herramientas de dibujo, y en formato tenemos opciones como el sombreado, la iluminación, etc. aquí en efectos de texto. O podemos insertar un word art. Para ello vamos a la pestaña de insertar, selecciono la opción de word art, selecciono la forma que más me guste, escribo el texto, que en este caso ya viene escrito, y edito su fuente y su tamaño desde la pestaña de inicio. Suprimo el cuadro de texto de antes y dejo esto en una posición que más me guste. Para añadir más páginas a nuestro cuento, vamos a la pestaña de insertar y seleccionamos la opción de nueva diapositiva. Esto tendremos que hacerlo tantas veces como páginas queramos que tenga nuestro cuento. Ahora vamos a ver cómo hacer que un paisaje o un escenario actúe como fondo. Para ello podemos, como anteriormente he explicado, ir a formato de fondo e insertar imagen desde archivo. O podemos ir a la pestaña de insertar, seleccionar la opción de imágenes, ir a la carpeta donde están las imágenes que deseamos insertar y escogerla. Una vez la hemos insertado, la hacemos más grande para que ocupe toda la diapositiva y pueda funcionar como fondo. A mí me gusta más esta opción porque aunque con la primera opción el fondo se queda más definido, con esta opción podemos aplicar modificaciones a la imagen y podemos editarla. Para editar la imagen que acabamos de insertar, vamos a la pestaña que se nos abre aquí y accedemos a una tabla de herramientas en las que se incluyen un montón de opciones para editar la imagen. Así, por ejemplo, con las opciones de la parte izquierda podemos aplicarle correcciones a la imagen, más brillo, más contraste, menos brillo, menos contraste,
podemos cambiarle el color, sepia, blanco y negro, azul, naranjado, etc. Y podemos aplicarle efectos artísticos tales como boceto de tiza, píxeles, pasteles suaves, etc. En esta parte de aquí podemos aplicarle un marco a la foto, podemos añadirle un contorno de color, podemos hacer más acusado este contorno o más fino, podemos añadirle efectos a la imagen tales como sombra, reflexión, iluminado, bordes suaves, biseles, giro 3D, etc. Además, en la parte de la derecha tenemos una opción que nos permite recortar la imagen, especificando incluso las dimensiones que queremos que tenga la nueva imagen. Ahora vamos a ver cómo introducir las narraciones. Para ello os voy a explicar cómo introducir un cuadro de texto y cómo enmarcarlo en una forma determinada. Para ello, como hemos visto anteriormente, clicamos la pestaña de Insertar, seleccionamos la opción de cuadro de texto y dibujamos el cuadro de texto sobre la imagen que actúa como fondo. Y ahora escribimos lo que queramos dentro del cuadro. Una vez que tenemos escrito el texto, si queremos editarlo, lo seleccionamos todo y en las opciones que se incluyen en la pestaña de inicio podemos cambiarle el color, podemos cambiar el tamaño de la letra y podemos cambiar el tipo de fuente. Además, como he explicado anteriormente, si vamos a la pestaña que se nos abre aquí y vamos a formato, encontramos más opciones para editar el texto, como el relleno de texto, como el contorno de texto o como efectos de texto, tales como sombra, reflexión, iluminado, bisel, giros 3D, etc. Luego en este cuadro de aquí tenemos ya formas predeterminadas de texto y escojo la forma predeterminada negro para que la letra de la narración se vea claramente. Ahora, para darle al cuadro de texto una forma determinada, desde formato seleccionamos la opción de editar forma, cambiar forma y escogemos por ejemplo la forma de pergamino. No se ve porque ni el contorno de la forma ni el relleno de la misma tienen color. Para cambiarlo vamos a estas opciones que hay aquí. En el relleno de forma, por ejemplo, escogemos el color lila y ya vemos cómo aparece la forma del pergamino. Y para que todavía resalte más, seleccionamos contorno de forma y por ejemplo le damos un color negro. Y en contorno de forma de nuevo, en grosor, le podemos poner un grosor más acusado o más fino. Para insertar los personajes o cualquier otro elemento que aparezca en el cuento, vamos a ver cómo insertar imágenes y cómo quitarles el fondo. Para ello, como hemos visto antes, voy a la pestaña de Insertar, escojo la opción de Imágenes y selecciono la imagen del elemento del cuento que desee insertar. Por ejemplo, escojo este duende, que en mi cuento es el personaje principal. Ahora voy a Formato de imagen y en la parte izquierda de la tabla de herramientas que se nos muestra tengo la opción de quitar fondo. Con esta opción se me pone la imagen de color rosa y lo que tengo que hacer es estirar este recuadro hasta cubrir las zonas que quiero mantener. Como hay algunas zonas que quiero mantener que automáticamente el cuadrado no me las mantiene, voy a estas opciones de aquí y juego con ellas. Para mantener algunas áreas le doy a marcar las áreas para mantener y voy pintando con el lápiz
las que quiero mantener. Y cuando ya lo tengo todo como yo quiero, le doy a mantener cambios. Y a continuación muevo el personaje hasta la zona de la página donde yo quiera. Bien, ahora os voy a explicar cómo insertar audios al cuento. Para ello voy a la pestaña de insertar y selecciono audio. Podemos insertar audios directamente desde internet, audios desde mis archivos, o bien podemos grabarlos directamente con la opción grabar audio. Yo los voy a insertar directamente desde mis archivos, así que escojo la opción audio en mi PC y voy a la carpeta donde tengo todos mis audios. Escojo uno al azar y vemos que aparece el icono de un altavoz. Automáticamente se me abre en la parte superior una tabla de herramientas en las que hay opciones para editar el audio que acabo de insertar. Desde la pestaña de reproducción puedo reproducir el audio que acabo de insertar, agregar un marcador, recortar la duración del audio, incluir fundido de entrada o fundido de salida, determinar si el volumen quiero que sea mínimo, medio, máximo o si incluso quiero que esté en silencio. Puedo especificar que se reproduzca el audio en todas las diapositivas, puedo especificar que se repita hasta que lo interrumpamos, puedo especificar que se desencadene al hacer clic automáticamente, etc. Y desde formato puedo modificar lo que es el icono que representa el audio. Así puedo añadirle correcciones como son el brillo y el contraste, puedo cambiarle el color, puedo añadirle efectos artísticos, puedo añadirle un marco a lo que es el cuadro donde está insertado, puedo modificar el contorno, puedo añadirle efectos e incluso puedo recortarlo especificando las dimensiones. Ahora muevo el altavoz a una esquina de la hoja para que no estorbe. Y ahora, para insertar vídeos al cuento, vamos a la pestaña de insertar, escogemos la opción de vídeo y vemos que se puede insertar un vídeo directamente desde internet o desde mis archivos. Yo lo voy a insertar desde mis archivos. De los vídeos que tengo, escojo este por ejemplo. Una vez insertado el vídeo, se nos abre una pestaña aquí y desde formato se nos muestra una tabla de herramientas desde la que podemos editar lo que es la apariencia del mismo. Por ejemplo, desde la parte de la izquierda, en correcciones, podemos aplicarle más brillo o más contraste al vídeo, en color podemos volverlo a colorear, en marco de póster podemos establecer la imagen de vista previa del clip del vídeo, aquí podemos añadirle un marco al vídeo, aquí podemos cambiar la forma del vídeo, aquí podemos añadirle un borde de color y aquí podemos añadirle efectos de sombra, reflexión, iluminado, bordes suaves, bisel, giro 3D, etc. En la parte de la derecha tenemos la opción de recortar la imagen del vídeo especificando sus dimensiones. Luego desde reproducción se nos abre una tabla de herramientas para editar el contenido del vídeo. Si por ejemplo podemos visualizar el vídeo, agregarle marcadores, recortar el vídeo, añadirle fundido de entrada o de salida, determinar el volumen, especificar si queremos que se reproduzca a pantalla completa, especificar si queremos que se reproduzca al hacer clic o de manera automática, especificar si queremos que se repita hasta que lo interrumpamos o si queremos que se rebobine después de que lo hayamos reproducido. A continuación os voy a mostrar cómo introducir en el cuento los llamados botones de acción. Para ello creo una nueva diapositiva, con la opción de insertar imágenes le doy un fondo, al igual que he explicado anteriormente, estiramos para que ocupe toda la diapositiva y ahora procedemos a insertar los botones de acción. Para ello vamos a la pestaña de insertar, escogemos la opción de
formas y elegimos la que queramos, por ejemplo un rectángulo. La dibujo sobre el fondo y como vamos a utilizar los botones de acción para incluir dos finales a nuestro cuento, dentro de ella escribo final 1. Si no me gusta el texto, lo selecciono todo, me voy a inicio como anteriormente he explicado y le cambio la fuente, le cambio el tamaño de la letra y le cambio el color. También puedo editar la forma geométrica. Para eso vamos a la pestaña que se nos abre aquí y en formato podemos cambiar el color de relleno de la forma, cambiar el color del contorno y el grosor de la forma y añadirle efectos a la forma. Para el final alternativo vuelvo a repetir el mismo proceso. Insertar, forma. Para que sea diferente elijo otra figura geométrica, por ejemplo el triángulo, dibujo la forma sobre el fondo, escribo final 2, edito el texto, yendo a inicio, cambiándole la fuente, cambiándole el tamaño y cambiándole el color. Y para editar la apariencia de la forma, esta vez le damos un color diferente para que se vea claramente que son finales distintos. Una vez que hayamos dibujado y editado las figuras geométricas, seleccionamos la primera de ellas, vamos a la pestaña de insertar, escogemos la opción de acción y se nos abre una ventana en la que podemos escoger que la acción se desencadene haciendo clic con el mouse o pasando el ratón por encima. Yo voy a escoger la opción de haciendo clic con el mouse. Bien, ahora viene la parte en la que especificamos qué acción queremos que se desencadene. Podemos elegir hipervínculo, de manera que al clicar sobre esa forma nos lleve a una diapositiva en concreto de nuestra presentación. Si le damos a la flechita, podemos especificar que sea la diapositiva siguiente, la anterior, la primera, la última, el final, o podemos especificar el número de diapositiva. Yo voy a darle a la diapositiva 1 y le doy a aceptar. También podemos escoger que se ejecute un programa o que se reproduzca un sonido. Para remarcar la acción de pasar de una diapositiva a otra, yo voy a escoger que se reproduzca un sonido. Y voy a elegir, por ejemplo, el de explosión. Y le doy a aceptar. A simple vista no se va a ver cómo se realiza la acción al clicar sobre la forma. Para poder verlo, le tenemos que dar a presentación con diapositivas y a presentación desde la diapositiva actual. Y en el modo presentación vemos que al pasar el ratón sobre la forma geométrica a la que le hemos insertado la acción, el cursor toma la forma de una mano y si clicamos suena el sonido que le hemos puesto y nos lleva a la diapositiva que hemos indicado. Y este proceso lo repetimos con la otra forma geométrica. Ahora, para hacer que las imágenes realicen un determinado movimiento y para hacer que los elementos que aparecen en una página del cuento aparezcan uno detrás de otro, tenemos que usar las llamadas animaciones. Para explicaros cómo insertar animaciones, me voy a ir a esta diapositiva porque tiene más elementos y primero os voy a explicar cómo aplicar una animación a un elemento del cuento. Para eso seleccionamos un elemento, por ejemplo, la narración. Vamos a la pestaña de animaciones y escogemos una de las animaciones que se nos muestra. Por ejemplo, la de desplazar hacia arriba. Automáticamente vemos como PowerPoint nos ofrece una vista previa de la narración con la animación. Aunque para obtener una vista previa también podemos darle a la opción de vista previa, ubicada en la parte de la izquierda. Ahora le aplico otra animación diferente al personaje.
repitiendo el mismo proceso. Voy a animaciones y escojo una, por ejemplo la de dividir. Ahora selecciono el vídeo y le aplico, por ejemplo, la animación de rebote. A continuación selecciono el audio y le aplico, por ejemplo, la animación de aumentar y girar. Una vez que hemos aplicado varias animaciones, vemos que aparecen unos numeritos a la izquierda de los elementos con animación. 1, 2, 3 y 4. Estos numeritos nos indican el orden en que se van a desencadenar las animaciones durante la presentación y son los que nos permiten que los elementos que aparecen en la página del cuento vayan apareciendo uno detrás del otro. Para modificar este orden, seleccionamos uno de los elementos y nos vamos a las opciones de la parte derecha de la tabla que se nos abre, la de mover antes y la de mover después, y vamos jugando con ellas. En esta misma tabla también tenemos la opción de especificar que las animaciones se desencadenen al hacer clic con la anterior o después de la anterior. También tenemos la opción de determinar la duración de las animaciones y la opción de especificar si queremos que las animaciones empiecen con un determinado tiempo de retraso. Para ver más clara esta sucesión de animaciones, vamos a la pestaña de presentación con diapositivas, escogemos la opción de presentación desde la diapositiva actual y vamos haciendo clic. Así hemos podido visualizar mejor la sucesión ordenada de elementos con animación. Para explicaros cómo hacer que un elemento se mueva siguiendo una trayectoria en concreto, voy a crear una nueva diapositiva para que se vea más claro. Nuevo inicio, le doy a nueva diapositiva, inserto un fondo, lo estiro para que cubra toda la diapositiva e inserto un personaje. Ahora voy a la pestaña de animaciones, le doy a la flechita que me permite ver más animaciones y si desplazo la barra hasta abajo, en trayectorias de animación, vemos que tenemos diferentes opciones: líneas, arcos, giros, formas, bucles y ruta personalizada, que es la que nos interesa. Cuando seleccione ruta personalizada, nos aparece un cursor en forma de cruz, con el cual tengo que dibujar la ruta o trayectoria que quiero que siga el personaje. Yo hago así, por ejemplo, círculos. Y una vez que tengo dibujada la trayectoria, hago doble clic en el final de la misma para establecerla. Y se nos muestra una vista previa de la trayectoria. Al igual que las animaciones explicadas anteriormente, con la ruta personalizada también se nos abre unas opciones en la parte derecha de la pantalla, de manera que podemos especificar si queremos que la ruta personalizada se desencadene al hacer clic con la anterior o con la posterior, en el caso de que hubieran más animaciones. Podemos especificar la duración y podemos establecer que se inicie con un determinado tiempo de retraso. Por último, para hacer más dinámico nuestro cuento y sobre todo para hacer más dinámico el pasar de una hoja a otra, vamos a ver cómo aplicar transiciones y cómo añadirles música. Para ello voy a la pestaña de transiciones y vemos que hay una gran diversidad de transiciones. Cojo por ejemplo la de persianas y vemos que PowerPoint nos muestra una vista previa de la misma. Además, a la transición le puedo añadir música. Para ello, en la parte derecha de la tabla de herramientas voy a sonido y puedo escoger uno de entre los que me muestran aquí o puedo escoger un audio de mis archivos clicando en la opción de otro sonido. Yo voy a escoger uno de los que me ofrece PowerPoint, por ejemplo, una campana.
Puedo especificar que la transición con su respectiva música tenga una duración determinada. Por ejemplo, yo le voy a poner 3 segundos. Puedo especificar también si quiero que esta transición se aplique a todas las diapositivas de nuestra presentación o solo a una. Yo, como quiero que nuestro cuento sea más dinámico, voy a escoger que solo se aplique a una diapositiva y así puedo aplicar otras transiciones al resto de diapositivas. Por otro lado, respecto al sonido asociado a la transición, puedo especificar que se repita hasta el próximo sonido, con esta opción de aquí. Es decir, puedo establecer que el sonido se repita hasta la próxima transición. Y ahora, si le doy a vista previa, opción ubicada a la izquierda, veré cómo ha quedado la transición con su respectiva música. Y este proceso tengo que repetirlo con todas las diapositivas a las que quiera aplicarle una transición. Una vez finalizado nuestro cuento, lo guardamos. Podemos guardarlo desde el icono del disquete o podemos ir a Archivo y darle a Guardar. Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de guardarlo es que si queremos enviárselo a alguien, lo tendremos que guardar en formato PPSX, es decir, tendremos que guardarlo como una presentación de diapositivas de PowerPoint. Para ello vamos a guardar como en Documentos y en Tipo escogemos Presentación con diapositivas de PowerPoint. Con este formato, quien reciba nuestro cuento podrá verlo con todas las imágenes, audios, vídeos y otros elementos insertados sin necesidad de tenerlos en sus archivos, pero no podrá modificar el contenido del cuento. Vamos a guardar. Y yo creo que ya están explicados todos los aspectos básicos sobre la elaboración de un cuento multimedia con PowerPoint, así que espero haberme explicado de manera adecuada y espero que os haya resultado útil.